Titular de radiodifusión del IPN, quien modera esta mesa. Hola, hola. Ya, perfecto. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa. Quería empezar con un chiste simplón de ciencia para romper el hielo. Normalmente se hace. ¿O quieren que se los cuente? ¿Sí? Sí, Ok. Va llegando un par de caballeros a la casa de Isaac Newton. Tocan y preguntan por él y sale su ama de llaves y le responde, no se encuentra en este momento. Dice, ¿ya qué se debe? Es que enfermó de gravedad. Espero que le hayan entendido. La divulgación de la ciencia debe de ser así, ¿verdad? La verdad es que quiero empezar con una cita de uno de mis autores favoritos de comunicadores y astrofísico, el doctor Carl Sagan, y decía que vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que casi nadie sabe de estos temas. Ello contribuye a una fórmula segura para el desastre. Es importante visualizar lo que dice Carl Sagan, porque estarán de acuerdo todos ustedes que la presente pandemia nos ha mostrado la importancia de que la sociedad tenga una cultura científica. Vivimos un año lleno de noticias que no tenían un fundamento científico, que no estaban asesoradas algunos medios de comunicación por expertos, y eso empezó a generar este desconocimiento en sí de la sociedad, del proceso que se estaba llevando en el desarrollo de una vacuna que puede tardar hasta 3 décadas en desarrollarse y que ahora se desarrolló en 8 meses. Es por eso que en la RUM pusimos este tema de cómo visualizar la comunicación social de la ciencia a través de la radio, sobre todo como radios públicas que están inmersas en una universidad, que pueden tener un centro de investigación científica, que pueden tener una facultad de medicina o algún área de investigación, y donde tenemos a los investigadores que están generando estos conocimientos y que debemos de socializar de tal manera de que se vea la relevancia de estos temas. Frente a las siguientes pandemias, frente al calentamiento global que nos va a generar este cambio climático, que nos tiene ciertos retos a futuros, tenemos que responder con responsabilidad. Es por eso que las radios cumplen un papel fundamental, las radios públicas y universitarias, en este tema. Es por eso que invitamos a personas que tienen la experiencia de llevar contenidos radiofónicos de divulgación de la ciencia o de promoción de la cultura científica, y que nos platiquen un poco sobre los retos que han tenido, y ahora que hablamos de conocer nuestras audiencias, ver la complejidad de llevar temas que son aparentemente complejos a la sociedad, pues es un tema que me gustaría que habláramos. Y me gustaría pasarle el micrófono, porque tenemos el tiempo reducido, a nuestros amigos de la UNAM, que tienen muchos contenidos de ciencia, nuestros colegas y a veces también cómplices, porque la yarda 50 no existe. Colaboramos también con la UNAM para promover la cultura científica entre la sociedad mexicana. Le cedo el micrófono a nuestros amigos de la UNAM. Gracias. Hola a todos. Goya. Pues la UNAM pues es un universo, es una gran universidad de todos los mexicanos, mexicanas, y pues hay infinidad de voces, gente haciendo divulgación, y qué mejor que escuchar a estos equipos que hacen la divulgación, y que ellos mismos nos digan nos digan a todos qué ha significado hacer divulgación en estos días y en estos tiempos recientes. Si tienen las cápsulas, adelante. Gracias. Ok, bueno, es básicamente lo que tenemos, y vamos adelante con los videos. Gracias. Definitivamente el reto más difícil ha sido no caer en la polarización. El país estaba súper polarizado desde antes de la pandemia, y hasta los temas técnicos de la pandemia se polarizaron. Y entonces de pronto
todo se convierte en estás con el presidente o contra el presidente, ¿no? Estás con el proyecto de cambio de nación en algo tan básico como ponte el cubrebocas, ¿no? O sea, el virus se transmite por la vía aérea, vacúnate, ¿no? Lávate las manos, pero todo el mundo logró hacer que incluso esos temas se politizaran, se polarizaran, y de pronto estar tratando de sembrar un discurso técnico en ese ruido ha sido muy complejo, porque en algunas sí parece que eres defensor del sistema, porque estás diciendo lo mismo que dijo el presidente o lo mismo que dijo la voz oficial, pero en otras veces estás diciendo exactamente lo contrario o estás pues, haciendo la crítica a la incongruencia o algún problema que estás viendo. En el mundo de la comunicación de la ciencia con frecuencia se ha dicho que, pues que la pandemia no solo es una cosa espantosa y ha sido terrible, pero que también ha abierto la puerta a que haya más contenidos de ciencia en los medios, sobre todo en los medios de comunicación masivos. Pero al mismo tiempo estamos compitiendo, y es una competencia absolutamente desigual, con las noticias falsas, con las teorías de la conspiración, y con la desinformación que a veces ni siquiera es malintencionada, ¿no? Pero pues la gente tiende a compartirla en sus redes sociales, incluso en las familiares. Ahora, ¿por qué digo que es muy desigual? Pues porque quienes deliberadamente falsean la información, pues utilizan recursos que pues a nosotros nos parece que no es ético utilizarlos. Siempre es llamar la atención con un titular que te sorprende o que te asusta, y además pues tranquilamente se despachan diciendo esto y aquello, pero sin dar ni siquiera una fuente de información confiable. Muchas veces las personas no estamos acostumbradas a verificar la información con la que nos topamos, y si además viene de alguien que conocemos, aunque lo esté mandando, ¿no? Reenviando, pues le das cierto crédito. Y también porque son cosas que resuenan mucho con nuestros miedos, pero también con este anhelo de encontrar una explicación sencilla a las cosas y una solución sencilla a las cosas. El cerebro humano prefiere, la verdad, eso a toda la cosa de la ciencia, que es mucho más compleja. Ok, viene el segundo. Adelante. Yo no necesariamente estoy pensando en la actualidad y en los últimos descubrimientos. Mi labor personal es divulgar la ciencia, y eso quiere decir hablar acerca de todo lo que rodea la cultura científica, no solo los resultados, no solo los últimos resultados, sino la historia, cómo se construyen teorías, cómo se desechan teorías, cómo se validan los conocimientos científicos. Y eso no necesariamente tiene que ver con la actualidad, pero estos tiempos nos han obligado a muchos comunicadores así a hacer un trabajo más cercano del periodismo, que se ocupa mucho más de la actualidad. Hay por ahí una noción acerca de la divulgación de la ciencia que es bastante incompleta, que dice, pues la divulgación de la ciencia es como la educación en ciencia en el país es muy mala, entonces lo que tienen que hacer los divulgadores es hacer como una especie de clase de ciencia remedial. Yo sostengo que no, que esto es justamente una forma errónea e incompleta de verlo. No, la divulgación de la ciencia no es para enseñar ciencia, para eso es la escuela. La divulgación de la ciencia no está hecha para enseñar ciencia en el sentido de acordarse, memorizar, resolver problemas y resolver exámenes. La divulgación de la ciencia puede tener muchos objetivos, uno de los cuales, por ejemplo, es producir disfrute en el consumidor de divulgación de la ciencia. También puede ser inspirar vocaciones, puede ser crear interés, pero un aspecto muy importante es aportar gozo a partir de temas de ciencia. Eso es un aspecto de la divulgación ideal, no quiere decir que siempre lo logremos, pero es una aspiración, que la divulgación de la ciencia sea, además de informativa y formativa, lo que ustedes quieran, un placer. Entonces ese es un aspecto muy importante. Otro muy importante para nosotros es que la divulgación de la ciencia esté muy bien fundamentada en investigaciones que ya están publicadas de manera adecuada.
¿no? Decente, ¿no? Y eso tiene que ver con quizá el aspecto más importante de la divulgación, como la vemos muchos comunicadores de la ciencia, pero en particular en cómo ves, y es que la ciencia no está tanto en los resultados, sino en el proceso. No está tanto en decir el universo se expande, sino en decir por qué creemos los científicos que el universo se expande y en qué nos basamos. Y eso quiere decir que vamos a hablar no solo de toda la concatenación de observaciones que se reúnen en un asunto como, por ejemplo, la expansión del universo, sino también en asignar grados de incertidumbre de cada uno de esos pasos, ¿no? En la ciencia no estamos igual de seguros de absolutamente todo lo que decimos. Unas cosas estamos mucho más seguros que otras cosas que son más especulativas o menos, que están sobre tierra, menos firme. Entonces, para nosotros es muy importante narrar también esa parte del proceso, mostrarla como un proceso. Y eso nos da la oportunidad, pues nos da muchas oportunidades para hablar de la historia de la ciencia, de historia de personajes concretos en la historia de la ciencia. Y esto sentimos, yo creo que todos en el equipo, que humaniza la ciencia, la hace más cercana y sobre todo hace las historias de ciencia más cercanas a la literatura y no tanto a la ciencia. Un artículo de divulgación de la ciencia se parece mucho más a un ensayo literario que a un paper científico. Y todavía aún hay más. Casi. Hola, pues soy Claudia Augesto, soy jefa de radio de divulgación de la ciencia de la UNAM y nosotros producimos para Radio UNAM el programa La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Y es un programa, antes que nada, con un formato de radio revista. Tiene varias secciones y en estas varias secciones, antes que nada, divulgamos la ciencia y las humanidades. Tenemos una coproducción con humanidades de la UNAM también. Hay temas tanto de humanidades como de ciencia que se genera dentro de la UNAM. Somos también un puente en lo que se está haciendo en toda Iberoamérica y nos importa muchísimo ser una radiorevista porque no somos un noticiario. Nosotros lo que hacemos es ponerles a su servicio, a su disposición, lo que se ha generado a lo largo de la semana, muchos temas coyunturales. O sea, somos un equipo de comunicólogos, está conducido por Ángel Figueroa, por Ana Cristina Olvera, que podemos salir por Radio UNAM, pero también salimos en este ámbito iberoamericano, salimos por 60 estaciones, que tenemos reportado que principalmente nos escuchan las mujeres. Soy el doctor Plinio Sosa, yo trabajo en la Facultad de Química de la UNAM, me dedico, entre otras cosas, a la divulgación, especialmente divulgación de la química. En el Año Internacional de la Tabla Periódica fui invitado a dar una entrevista en el programa Primer Movimiento de Radio UNAM, y después de allí salió la idea de que yo siguiera hablando cada miércoles de un elemento de la tabla periódica, y entonces de cada miércoles tengo una sección que originalmente era solamente de elementos de química, pero que ahora es de química en general. Sí, ahora se llama El Crisol de la Química, y entonces tratamos de hablar de cuánta cosa se nos ocurra respecto a la química. Es un espacio sensacional. A mí me gusta mucho la interacción con los radioescuchas, porque muchos de ellos se comunican con nosotros a través del Twitter, ¿sí? O a través del Facebook, y les gusta y les interesa y les llama la atención. Y a mí me gusta también porque también se trata de desmitificar un poquito la ciencia. Tiene mala fama, ¿no? Parece ser que es de cosas de gente muy rígida, gente muy cuadrada y que solamente se dedica a la ciencia, pero no, pues la ciencia es otra actividad humana y los que nos dedicamos a ella, pues nos dedicamos a muchas otras cosas más y nos gustan muchas otras cosas más. Y entonces, bueno, es así, yo creo que la chamba más, que más a gusto, que más contento me tiene, ¿sí? Creo que ya, no sé si hay otro. Ya, bueno, la idea principal es conocer el trabajo que se está realizando en cada una de las radiodifusoras. Me gustaría que pusiéramos que nos dieran un poquito su experiencia sobre eso. Digo, ya lo conocimos aquí a nuestros colegas divulgadores, y al final les tengo un reto de preguntas interesantes sobre el quehacer que hacemos en las radios en los temas de comunicación de la ciencia, pero queremos exponer y conocer su trabajo, y ahorita vamos a ver qué hace Imer en el tema de la comunicación, también de la tecnología. Gracias. No hacemos mucho. En realidad, a ver,
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro del Instituto Mexicano de la Radio? Y me quiero agarrar un poco de lo que se ha estado mencionando, sobre todo en esta última mesa. Lo que nos hemos dado cuenta, si bien yo sé que han estado hablando muy mal del rating, yo no me niego al rating, porque si no medimos lo que hacemos, no sabemos si estamos llegando a las metas o a los sectores que queremos llegar. Ahora, no se trata del rating por el rating. Yo le he insistido mucho a la gente del IMER que las audiencias no son una masa amorfa, son gente, son hombres, son mujeres, son infancias, son adolescencias que tienen sueños, que tienen enojos, que tienen frustraciones, y que de alguna manera la radio es esa voz, esa palabra, esa música que les acompaña en sus vivencias, ¿no? Y que por lo tanto, entre más les conozcamos, más allá del nivel socioeconómico, más allá de la edad, de si son hombres o si son mujeres, sino de saber qué es lo que les hace hacer la vida cotidiana, en esa medida nosotros tenemos mayores elementos para generar mensajes y contenidos que les interpelen. Y en ese sentido, en efecto, nos hemos dado cuenta que el nivel de atención en la radio es muy corto. Más allá de 15, 20 minutos, por mucho media hora, la verdad es que la gente se va, ya deja de escucharte, porque además la radio, como tiene el don de la ubicuidad, pues mientras estás escuchando radio te vas a recámara, te regresas al comedor, haces una cosa, haces la otra, o vas manejando, o sea, vas haciendo alguna actividad, no es que te quedas quietecito escuchando la radio, ¿no? Y la otra que nos hemos dado cuenta es que sí hay que tener un trato muy diferenciado de los mensajes y de las plataformas según cada audiencia. La ventaja que tiene el IMER es que tiene 19 emisoras, 21 emisoras, que cada una tiene su perfil específico. Entonces, unos son para adultos mayores, otros son para los jóvenes o chavorrucos, ¿no? Otros son para sociedad civil, otras son emisoras que son en zonas indígenas, otras que son en zonas rurales, otras que están en frontera norte, y eso hace audiencias totalmente distintas. Entonces, a veces nos desgastamos en emitir los mensajes de ciencia, de tecnología, etcétera, como tratando de que le llegue a todo público, ¿no? Como pues todo público no. Entonces, por ejemplo, la B Grande, que es la emisora esencialmente para adultos mayores, 65 y más, no nos sintamos aludidos algunos, ¿no? 65 y más, pues la verdad es que ¿para qué metemos Twitter? No es la red de la gente de 65 y más. Ellos están en Facebook o están en WhatsApp. O cuando se trata de las infancias, pues no metemos Facebook, ellos están en YouTube. Simplemente, esa es la plataforma. Entonces, digamos, lo que nosotros estamos haciendo ahora es cómo hacer no solamente los mensajes diferenciados, sino los formatos y las plataformas de manera diferenciada. Y no siempre la voz del experto, la voz de la persona científica es precisamente la que nos atrapa la oreja, o en un formato corto no es que vas a abordar todo un mensaje científico, tecnológico. Lo que hemos querido hacer en los últimos tiempos, sobre todo, es poner sobre la mesa aquello que me genere curiosidad. Es decir, lo que intentamos es problematizar y que eso te dé pie para que puedas seguir buscando más. Nosotros diseñamos en estos últimos tiempos con la Universidad a Distancia de la Secretaría de Educación Pública un podcast que se llama Virtualia. Y este podcast, claro, como es una universidad a distancia, lo suyo es internet, lo suyo son las plataformas, pero lo que nos decía la gente de la SEB es,
utilizan Internet como de una manera muy mecánica, muy inocente incluso, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast que sea más bien una provocación. Normalmente cuando hablamos de Internet estamos hablando del último gadget, ¿no? Del último sistema operativo, del último teléfono, de la última computadora, de las maravillas que hace Google en capacitación, como si Google no fuera un monopolio que la verdad nos está limitando las libertades de manera muy fuerte y que incluso, además, tiene más poder que muchos estados. Entonces, se trata un poco de poner esta pregunta crítica y hicimos este podcast donde además para la versión radiofónica son 15 minutos y si quieres saber más, te vas a escuchar el podcast. Porque ¿cuál es la ventaja que tiene el podcast? Que lo escuchas a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, en el momento que quieras lo paras, en el momento que quieras lo regresas o simplemente lo abandonas, que también puede suceder, ¿no? Entonces, vamos a poner un pedacito chiquitito, muy chiquitito, de este podcast que se llama Virtualia y que es precisamente preguntarnos sobre cómo Internet afecta nuestra vida desde un enfoque de derechos humanos. Utilizamos Internet como una plataforma muy cotidiana sin preguntarnos cómo afecta nuestras libertades, cómo afecta la democracia, cómo afecta mis datos personales, cómo afecta mi privacidad, cómo afecta mi vida entera. ¿Escuchamos un pedacito? Creo que no lo encuentran. Ah. En lo que lo van encontrando. Entonces, un poco la intención, y bueno, este podcast además, cuando tú entras, tiene toda una serie de referencias para que tú puedas ver otro tipo de páginas, otro tipo de información que normalmente no se ve en un buscador como Google. Google te pone el algoritmo en función de lo que ellos quieren que tú veas, en función de lo que ellos quieren que tú consumas. Pero existen muchísimas más páginas que no aparecen porque Google no te las pone. Existen muchísimos buscadores que no te rastrean tus datos y tus metadatos, ¿no? Que no te van juntando la información, porque para todas las plataformas el producto somos nosotros. Todo lo que nosotros ponemos de buscador, de palabras, de páginas, toda esa información la va recopilando y es información que venden, es lo que le llaman la minería de datos, ¿no? Entonces nosotros estamos dando de manera voluntaria toda esa información y no tenemos ningún tipo de protección, no tenemos ningún tipo de idea de qué consecuencias tiene el hecho de que estemos haciendo navegaciones como las hacemos. Entonces, aquí de lo que se trata es precisamente de un poco de cuestionar lo que está aceptado como natural, como normal, cuando no es tan normal. ¿Sí pudieron encontrarlo o no? Porque creo que aquí lo tengo. Ok. A ver. Óptica. No, hay que ponerlo así. Virtualia. Episodio 2. La hacker de la pala. Bienvenidas, bienvenidos a Virtualia, este podcast donde hablamos de temas de telecomunicaciones, donde hablamos de tecnología, donde hablamos de redes sociodigitales, todo esto con un enfoque desde los derechos humanos. Hoy vamos a hablar de esto que le llaman la geografía del Internet. Eso. O de la Internet, porque hay muchos que nos corrigen y nos dicen, no es el Internet, es la Internet porque es la red,
la red de redes, ¿no? La red de redes. Es que creo que justo estás apuntando a lo importante. La Internet como tal no es la nada. Yo sí fantaseo con que es la nada, con que es el espacio y que por ahí está volando toda la información. No, pero no es así. Realmente la Internet también es un espacio físico y se encuentra distribuida en varias partes del mundo. Una parte está aquí en la tierrita donde tocamos nuestros piecitos, pero también hay otra parte que está en el cielo, en el espacio. Tenemos megacomputadoras y a partir de ellas hay un montón de cables y de tubos que circulan por todo nuestro planeta que nos están transportando información. Realmente la Internet es un espacio público en el que todas las personas participamos y que somos las que hacemos Internet todos los días. Y ya que estás entrando en esos temas y que has metido también el tema de lo humano, querida Leida, a mí me gustaría preguntarte si tú recuerdas este caso de la hacker de la pala. Sí. Ha sido bautizada como la hacker de la pala. La anciana paseaba por el campo en busca de cobre para vender cuando se topó con este cable en medio del monte y no lo dudó. De un palazo lo cortó, provocando un desastre digital en Armenia. Dejó sin Internet a más de 3 millones de personas. O sea, imagínate, ¿no? Es decir, la Internet es eso, son cables, son tubos. ¿Te has fijado alguna vez en una alcantarilla abierta? Aquí, sobre todo en las ciudades, ¿no? ¿Ves? Y hay un montón de cables. Esos cables son fibra óptica. Bueno, digamos, un pedacitito de esto, ¿no? Entonces, eso es un poco preguntarnos por aquello por lo que normalmente no nos preguntamos, que asumimos que son cosas que se dan, que son naturales y que no nos detenemos a pensarlo. Un poco esa es la estrategia que estamos ahora utilizando en el IMER para el tema de la divulgación de la ciencia, para la divulgación de la tecnología, que nos parece que muchas veces aceptamos como ciertas determinadas cosas o vemos la ciencia como algo muy serio, cuando en realidad tendría que ser algo que nos incitara a la curiosidad. Como decimos nosotros, en resumen, hacer interesantes los intereses. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Además que dices algo bastante importante, que es la materia prima de la ciencia, la curiosidad. Digo, por ahí Neil deGrasse Tyson decía, también lo decía Carl Sagan y mi mentora, la doctora Julieta Fierro, que los científicos son niños, niñas, y hay un momento que pierden esa curiosidad, y Sagan lo que decía, es la misma sociedad que te quita eso. Digo, les cuento aquí en corto que yo era un niño muy raro de chiquito, y me decía una de mis tías, es que Enrique, todo el tiempo te la pasabas diciendo por qué esto, por qué el otro, por qué esto, y esa es la curiosidad propia que hay en la ciencia, preguntarnos todos, y lo que estamos haciendo es recuperar esa curiosidad para poder seguir haciendo este trabajo, ¿verdad? Vamos a conocer el trabajo que están haciendo nuestros colegas del Colegio de San Luis. Por favor, podríamos poner… ya tienes el micrófono. Aquí estoy ya. Ok. Israel, cuéntanos un poquito qué están haciendo ustedes aquí. Bueno, primero, estoy muy agradecido con la invitación y me da mucho gusto ver muchos colegas y caras conocidas aquí en el público, pero no dejo de sentirme como una especie de polizón. Ahorita les explico por qué. Yo no trabajo en una radiodifusora propiamente, ni siquiera trabajo en una universidad. Es un centro de investigación del CONACYT y además hacemos pues un programa nada más, no tenemos una barra programática y además otro hándicap, divulgamos ciencias sociales y humanidades, que dentro del ámbito científico ahí es como somos un poco los relegados, ¿no? También incluso en el mundo de la divulgación. Entonces, para mí esto es una oportunidad precisamente de tratar de demostrar cómo hemos ido construyendo nosotros un modelo, una metodología para divulgar o comunicar ciencias sociales que me parece tiene como algunas particularidades que escapan a la narrativa tradicional de las ciencias exactas, ¿no? Entonces, en una presentación muy rápida, les voy a hablar de Entre Voces, que es nuestro programa de radio. Ya les dije que somos un centro público de investigación del CONACYT dedicado a las ciencias sociales o las humanidades. Y yo traje un texto porque soy muy disperso y si no me agarro a hablar, pero bueno.
Entonces, bueno, ahí está nuestro logo en la pantalla y yo, más que exponerlo como un caso de éxito, en realidad quisiera hablar del programa como, o quisiera hablar de cómo el tiempo y las circunstancias que han ido arropando al mismo nos han llevado a un momento en el que podemos definirlo ahora sí ya como una, si quieren vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Creo que nos fuimos para atrás. Sí había unas diapositivas por ahí. No, este es el audio, este lo escuchamos más al ratito. Este es un breve demo para demostrar la evolución sonora. Si quieren, bueno, igual les voy a explicar así nada más con el texto. Yo lo defino como una revista radiofónica que combina el enfoque de comunicación de la ciencia con el enfoque de promoción institucional o difusión institucional, que son dos cosas distintas, ¿no? La parte importante del programa es una entrevista de más o menos 35-40 minutos con investigadores para difundir pues avances o resultados de investigación, pero también tiene algunas secciones digamos más institucionales como una sección de noticias o una sección de agenda de actividades académicas, ¿no? Y algunas cápsulas también de divulgación dentro del mismo programa. Pero no siempre fue así y lo voy a explicar con una línea de tiempo que digamos tiene como 5 etapas. La primera lo ubicaría más o menos del 2000 al 2005, que es cuando inicia el programa. Iniciamos en una estación, bueno, no lo inicié yo, pero inició en una estación comercial los sábados a las 8 de la mañana, o sea, nuestro público eran los taxistas como tal, y fue una propuesta de un par de investigadores y de un periodista cultural que se reunieron a hacer, teníamos el espacio y se tenía que hacer algo con el espacio, y lo que resultó fue más bien como una especie de miscelánea cultural. Es decir, iban investigadores del Colegio de San Luis a hablar de sus temas y de sus proyectos, pero también se le daba cabida, por ejemplo, a instituciones culturales, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones de gobierno, ¿no? Entonces era como muy variado. La segunda etapa es cuando por cuestiones comerciales precisamente nos sacan de esa estación, digamos nos querían ya cobrar por tener el espacio. Empezamos a tocar puertas y afortunadamente llegamos aquí a Radio Universidad, esto fue en el 2006, y aunque sabía que aquí vamos en términos de alcance íbamos a tener una menor audiencia, yo estaba seguro que sí íbamos a tener un mejor perfil de escuchas, ¿no? O sea, era el nicho en el que queríamos estar, una radio cultural, una radio educativa, una radio de divulgación científica, y aquí también es donde tomamos una decisión, digamos, de quitarle este toque de miscelánea cultural y decantar ya todos los contenidos a temas de ciencias sociales y de humanidades, ¿no? Y llevamos ya 16 años aquí en Radio Universidad y estamos muy felices, de verdad. Otra etapa importante es, digamos, en 2010, después de muchas gestiones y labor de convencimiento, logramos que se construyera una cabina de radio en el Colegio de San Luis. Pocos centros de investigación tienen una cabina de radio y esto evidentemente nos permite mejorar la calidad auditiva del programa e incluir pues algunas secciones también grabadas, es decir, de diversificar y enriquecer los contenidos del programa. Y también como por estas fechas nos dimos cuenta que la comunicación de las ciencias sociales y las humanidades podría requerir también como algunas particularidades propias. Identificábamos que necesitábamos dejar de ser como porristas de la institución como tal, y que lo que podíamos aportar a la sociedad era una visión crítica de las cosas, una reflexión crítica de lo que estaba sucediendo en el país y en la región, porque nos parece que esa es la función principal de las ciencias sociales, ¿no? Incomodar al poder, ser críticos, generar reflexión entre la gente. En años recientes ya, digamos, y con la llegada de redes sociales y plataformas digitales, lo que hemos ido afinando es algo que yo le llamo una comunicación basada en las audiencias, y me da mucho gusto que de muchos ponentes que he escuchado aquí estamos más o menos en la misma sintonía, es decir, ponerle más atención a lo que está pidiendo la audiencia, ¿no? Adoptamos técnicas narrativas, ya también han hablado aquí del storytelling, por ejemplo, y planeamos las entrevistas junto a los investigadores, y siempre que planeamos una entrevista nos hacemos una pregunta muy importante, es, bueno, el tema es interesante, el tema es muy bueno, ahora ¿cómo lo vamos a contar? Es decir, nosotros adoptamos este enfoque de vamos a contar la ciencia, no la vamos a informar,
no la vamos a comunicar como tal, o sea, vamos a contar la ciencia, ¿no? Y bueno, pensando en el futuro, pues ahora estamos probando también con otros formatos cortos y lenguajes que nos permiten contar historias que puedan conectar con los escuchas. Ya no se trata de lo que nosotros decimos que le debe importar a la audiencia, sino es pensar de qué forma lo que se hace en el Colegio de San Luis puede tener sentido para los diferentes públicos que están a nuestro alcance. Es una visión como más transversal y horizontal, ya no queremos alejarnos de la verticalidad, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo insisto que más que un caso de éxito, me gusta pensar que después de 2 décadas del programa, encontramos un camino a seguir y ahora sí podemos empezar a dar como los primeros pasos para comunicar ciencia y que se puedan generar procesos de apropiación del conocimiento, que para nosotros esa es la principal función de la divulgación, es decir, que la gente haga suya un conocimiento, un concepto básico, y en ese término nosotros más que pensar en que un proyecto de radio o de divulgación en general es exitoso cuando se hace masivo, a mí me parece más bien que un proyecto de divulgación es exitoso cuando completa este proceso de apropiación social del conocimiento en 5 o en 10 personas o en miles, ¿no? Creo que ahí es un poco no es tan relevante pensar tanto en el número, sino en que realmente se complemente este proceso. Y bueno, les traje un audio, también un demo muy corto que pretende ilustrar de manera sonora precisamente toda esta evolución de cómo empezamos prácticamente sin saber hacer radio y mucho menos sin saber hacer radio de ciencia, y cómo también de manera autodidacta hemos ido creciendo con este programa para llegar al momento donde estamos ahora en un enfoque con mucho más narrativo. Entonces, si quieren poner el audio, por favor. Este es un breve demo para demostrar la evolución sonora y de contenidos de Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis. La primera etapa identificada es del año 2000 al 2005 en una estación comercial. Entre Voces, el espacio radiofónico de difusión y divulgación del Colegio de San Luis, producido en conjunto con MBS Radio. Les saluda Israel Trejo, titular de este programa, y a nombre propio del equipo que hace posible esta transmisión, agradezco su atención esta mañana. Hoy tenemos un programa que estará lleno de información cultural para usted, lo cual debo decir me llena de gusto, porque eso denota que poco a poco la actividad artística y cultural va creciendo y consolidándose en nuestra ciudad y en todo el territorio de nuestro estado. Como ya escuchamos en la introducción, tendremos a María González, que ahora nos viene a invitar al Festival de Música Antigua y Barroca, al 8º Festival de Música Antigua y Barroca. La segunda etapa comienza en el 2006 con nuestra llegada a Radio Universidad y se extiende hasta el año 2010. Ahora, parte del argumento para otorgar la concesión a esta empresa parte de la ineficiencia precisamente de este organismo que es el Interapas. Se alega que Interapas tiene un desperdicio por fugas del 30 al 40% de líquido, y Aguas del Poniente pues dice que ellos… Listo. Fue una muestra, ¿verdad?, de lo que hacían. Sí, se acabó. Ok. Seguía un poquito más. Fue el audio que se tenía. ¿Mande? Se cortó. ¿Se les fue el audio? Bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, podemos seguir avanzando porque tenemos un poquito el tema, que diga el tiempo limitado. Me gustaría conocer un poco aquí de las radios que están presentes, ¿quién tiene un programa dedicado a divulgar la ciencia o la tecnología en su radio? Levanten la mano, nada más para darnos una idea. Prácticamente la mayoría de ustedes tienen algún programa dedicado a la ciencia, a la tecnología, pero también se está poniendo énfasis a las humanidades. Y en ese contexto me gustaría abarcar con ustedes, con el tiempo que ya nos queda, tenemos un par de minutos, porque yo sé que ya tienen hambre, se les ve con la cara de hambre. La idea es que es una mesa de diálogo y tenemos que también tocar temas coyunturales, y les tengo 3 preguntas que me gustaría que abordáramos y tal vez ustedes también podrían contestarlas, porque son temas coyunturales. La comunicación de la ciencia no es fácil, llevar, bien tú lo dices, de una manera precisa. Los que nos dedicamos a la comunicación pública de la ciencia vemos que también tenemos que segmentar de acuerdo a los contextos sociales, económicos, políticos, etcétera, para poder generar un mensaje
de tal manera pues, que pueda llegar. Esa es la idea. Y de entrada, tengo una pregunta bastante interesante que dice que la pandemia puso en evidencia la ausencia de una cultura científica en todos los sectores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación masiva. En este contexto, ¿qué papel corresponde jugar a las radiodifusoras públicas frente a tal carencia, previendo futuras pandemias y contingencias derivadas del cambio climático? ¿Qué te parece, Aleida? ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Qué pasas? Bueno, creo que es algo que tenemos no solamente en este tema, sino en muchos más. ¿Cómo hacemos para que nuestras personas productoras, nuestras personas periodistas también vayan especializándose en ciertos temas, ¿no? Porque somos productoras, somos periodistas, pero todólogas, ¿no? Y hemos descuidado un poco y estamos como, nos dicen, y va a haber un curso de Google para no sé qué, y ahí se apuntan todos, ¿no? Pero si les dices, va a haber un curso sobre derechos humanos, no, es que tengo que hacer mi reportaje y no me da tiempo, ¿no? Es decir, me parece, jugamos, creo que en esta pandemia, los medios públicos jugamos un papel muy interesante, porque a diferencia de muchos medios comerciales, la verdad es que sí estuvimos como muy atentas a dar la información que venía de las autoridades, hicimos programas especiales, pusimos consultorios, hicimos todo, pero yo creo que sí nos toca como responsabilidad ir especializándonos, no en todos los temas, pero sí en saber dónde ubicar las fuentes, dónde tener ubicadas también las informaciones, y que también ese intercambio sea global y no nos quedemos mirando en el ombligo de solamente lo que pasa en México, ¿no? Cuando decían de la politización de la pandemia de COVID, ¿no? Decían, no, es que el peor manejo es en México, y yo iba a Alemania y decían, el peor manejo es en Alemania. Bueno, un partido político le puso una denuncia a la Angela Merkel por delitos de lesa humanidad por haber manejado mal la pandemia del COVID, ¿no? Y que dices, te quedas con el ojo cuando dices, oigan, no, espérense, tampoco es tan terrible. Entonces me parece que nos hace falta esa formación permanente en los medios públicos. Y ante ese panorama, tenemos un tema bastante importante que es saber si se privilegia espacios de mayor impacto en las audiencias a los contenidos de divulgación de la ciencia y el periodismo de ciencia en las radios universitarias. Queremos saber si realmente les estamos dando el espacio adecuado en los tiempos adecuados, porque a veces dicen, ay, es un espacio de divulgación de la ciencia, mételo en domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque pues, no llama la atención, no vende o no le llama la atención a la gente. ¿Qué podemos decir al respecto? Nunca es suficiente, pero sobre todo pues hay que atender a la necesidad. La pandemia, justamente lo que decía Mauricio Rodríguez era eso, ¿no? O sea, atender a la necesidad de información que tiene la gente en una situación y en todas, porque pues nos enfrentamos a la tecnología, lo que dice Aleida sobre este monstruo que es Google y todo esto, cómo entrarle, cómo no caer en tantas trampas, cómo salir avantes. Entonces, sí necesitamos ampliar. Nosotros tenemos 13 series dedicadas a la divulgación, pero pues bueno, una radio universitaria por definición tiene que ser una radio que haga divulgación del conocimiento, sea humanidades o sea ciencia. Entonces, también es lo que dice Aleida, medir si realmente está siendo trascendente nuestro contenido de divulgación en esas audiencias a las que por objetivos, por presupuestos necesitamos llegar y generar este beneficio, ¿no? Y también es importante hablar de este tema que puede ser un poquito polémico, y es darle ese privilegio más hacia los investigadores, propiamente darles el espacio a los investigadores frente a lo que acabas de decir, de una manera muy atinada. Ya se empiezan a desarrollar perfiles académicos que pueden ser personas que vienen desde las ciencias sociales, pero también de las mal llamadas ciencias exactas o incluso del desarrollo tecnológico en las ingenierías, para formar personal altamente calificado en comunicar la ciencia. Por ahí también se tenía la disyuntiva entre quién tiene que comunicar la ciencia.
y decía atinadamente el doctor Rolando Isita, uno de mis mentores, que decía, es quien tenga el argumento científico, porque a veces se dice, no, es que debe ser el investigador, y el comunicador dice, no, debe ser el comunicador. Entonces, la polémica está ahí. Me gustaría ver quién me puede responder si realmente se le está dando ese privilegio principalmente a los investigadores, y cuál puede ser la causa que limita la participación de los comunicadores de la ciencia y los periodistas de la ciencia en los espacios dedicados a comunicar la ciencia. Pues yo creo que pasa porque hay muy pocas opciones en México de profesionalización para comunicar la ciencia, ¿no? O sea, el ITESO está, Sumedicid y paremos de contar, ¿no? O sea, entonces, yo cuando hablo, yo soy comunicólogo, no soy científico, cuando hablo con los colegas les digo, están desperdiciando un campo sumamente valioso y rico que es el de la comunicación de la ciencia, ¿no? Eso sí requiere mucha especialización, como lo menciona Aleida, y me parece que lejos de tener que centrarnos en qué personaje debería de hacerlo, deberíamos de centrarnos en qué es lo que se tiene que comunicar y poder hacer como equipos colaborativos entre científicos y comunicadores. Me parece que esa es la fórmula que al menos a nosotros nos está funcionando, porque hay investigadores, bueno, evidentemente hay investigadores y por aquí hay algunos que se les da el hecho de comunicar y narrar la ciencia, pero como tal la comunicación ya tiene también como todo un sistema metodológico que muchas veces no profundizan los investigadores del mismo para poder comunicar mejor. Hace rato escuchaba que alguien mencionó, por ejemplo, la palabra alfabetizar al público, ¿no? Yo lo vería de otra manera, aquí más bien se trata como de no verlo de esta manera como vertical, como jerárquica, de yo te voy a enseñar lo que tienes que aprender, sino se trata más bien de que quienes comunicamos la ciencia, hacer una especie más de movimiento como de desplazamiento entre campos semánticos, ¿no? Ahorita que hablaban de lo de la pandemia, pues por ejemplo resulta que fue mucho más exitoso una imagen que se transmitió por WhatsApp entre las redes familiares y de señoras de la Virgen de Guadalupe con un cubrebocas que decía, úsalo, que todas las campañas del gobierno. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, no estamos desdeñando o rebajándonos a las imágenes católicas, sino que quien lo hizo se supo mover entre diferentes campos semánticos de las audiencias para decir, de esta manera les puedo llegar mejor. Y me parece que esas habilidades y esas herramientas sí las tenemos los comunicólogos. Tendríamos que empezarlas a compartir con los que tienen y ya, digamos, a equilibrar con los que tienen el conocimiento científico, ¿no? El que es algo mucho más técnico. Y lo que dice Sergio de Regules me parece muy importante y también no olvidarnos de esta idea de que la divulgación es para educar y que es para enseñar ciencia, ¿no? Es solo una parte, digamos, de todo este ecosistema. Yo lo vería más como dice Aleida, es más, yo creo para llamar la curiosidad, es como un gancho para decir, bueno, aquí te estamos dando la entrada a un mundo que es maravilloso, ¿no? Pero me parece que debería ser colaborativo el trabajo de la comunicación de la ciencia. Además que tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? Esta multidisciplinaridad que se necesita tener en la comunicación de la ciencia, porque a veces se caen en inventar el hilo negro. Se me ocurrió que si hago un videíto así, digo, no, a ver, ya existe toda una metodología que trae las ciencias de la comunicación de cómo hacerle llegar a través de ciertas estrategias un mensaje, pero quien tiene el conocimiento atrás, quien tiene la carnita, es el investigador, el científico, y cuando se trabaja en esta comunión se puede generar productos interesantes que pueden llegar de una manera adecuada dependiendo del sector de la sociedad que lo necesite. La Agencia Espacial Norteamericana, no me gusta usar mucho el ejemplo de la NASA, pero es una buena referencia, invierte una muy buena parte de sus recursos en la comunicación social que tiene. ¿Cuántos de ustedes no han visto a la gente en la calle con su playera de la NASA, con su taza de la NASA? Tenemos una agencia espacial mexicana también. Eso pasa cuando tú sabes realmente llevar a la sociedad, generar interés por lo que estás haciendo, y eso se traduce a políticas públicas. Pero en general,
llevar la ciencia a la sociedad se convierte ya en un tema especializado, también un tema académico que debemos de entrarle las radios con una responsabilidad social, sobre todo porque en muchas de las radios, como por ejemplo en el Instituto Politécnico Nacional, que tenemos centros de investigación que se están desarrollando vacunas, que se están desarrollando fármacos, que se están desarrollando nuevas tecnologías en energéticos, se tienen que permear a la sociedad y a través de este tipo de medios tan nobles como es la radio lo podemos hacer. Se nos está acabando el tiempo y ya los veo me están viendo con cara de pollo, de pollo rostizado. Me gustaría ver si tenemos un par de intervenciones de los colegas para ver qué quieren aportar en este tema. Agradecemos a la mesa y a continuación se abre oportunidad para 2 preguntas para nuestro auditorio. Hola, buenas tardes. Soy Marina Vázquez de la Universidad de Colima, de Universo. Y bueno, felicitar la mesa. Siempre es importante tomar el tema de la ciencia. Comentarles que hace, no sé, 5 años hice una investigación comparativa sobre las publicaciones, bueno, los productos de radio, de las radios universitarias en España y en México. Y pues encontramos un panorama con un área de oportunidades muy grande, porque casi no teníamos productos, ¿no? Y bueno, la investigación, claro, fue muy específica de contenidos que estaban en las páginas web, que esa es otra cosa, ¿no? Creo que los temas de ciencia son de los que debemos presumir y guardar y tener en repositorios o en podcast para que se sigan escuchando, porque son difíciles de producir y si lo emitimos una sola vez, pues hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese antecedente de que hay mucho trabajo por hacer y tenemos por otra parte que en la pandemia corrimos a buscar a los científicos y algunos valoraron más, ¿no? su colaboración con las radios, siguen más presentes y pues de ahí hay que seguir trabajando, ¿no? Las sinergias. Y bueno, un punto más a favor, ahora el CONACYT está tomando como muy importante lo que se haga relacionado a la comunicación de la ciencia o la divulgación, ¿no? Para estar en el sistema nacional. Y pues ya nos están buscando, ¿no? A muchos investigadores que quieren trabajar, quieren hacer cosas, ¿no? Entonces también ahí tenemos una fuente de colaboradores muy grande que igual hay que trabajar con ellos, enseñarles y demás, pero puede ser algo muy enriquecedor en una nueva era. Gracias. ¿Qué tal? Roberto Castillo, de Radio Potosí en la Hora Nacional. La mía no es pregunta, es más bien como un compiladito que ofrezco con lo mucho que he aprendido durante estas horas. Me llama poderosamente la atención una especie de contradicción que la considero más positiva que negativa. Este asunto de que por un lado cuando hablamos de defender los derechos de las audiencias, se hace un énfasis en no tratarles como consumidores, sino como seres humanos. Pero cuando veo esto, cuando escucho esto, me pongo a pensar que todo nuestro sistema económico, empezando por el sistema educativo, está centrado en formar recursos humanos. Vivimos en un esquema asquerosamente mercantil por todos lados, cuesta todo. Entonces, creo que aunque a mí me encantaría que fuéramos mucho más personas que consumidores, hay una realidad bien triste que está allí acerca de que somos todo el tiempo este tipo de consumidores, una cultura del consumo, y pienso que como radios que hacemos contenido de conocimiento, de compartirlo, no podemos olvidar que la cosa se está comportando así. Y de repente veo esta otra dicotomía, ¿no? La de es que por un lado no quiero hacer cosas como Toño Esquinca porque soy en la radio científica y tengo como este prestigio y este asunto que cuidar, que es muy importante y me parece muy honorable. Pero entonces, esta dicotomía me parece un poco falsa, es decir, no es como que tengas que ser la radio súper entretenida de Toño Esquinca o ser esta otra radio como solemne académica, ¿no? En medio de muchas cosas, vi muchos ejemplos durante esta mañana
acerca de cómo lograr, por ejemplo, esto de la hacker de la pala me parece muy, muy interesante. Y creo yo simplemente que si bien las radios que estamos compartiendo conocimiento, ciencia, humanidades, cosas de este tipo con las audiencias, sí tenemos, pienso yo, no sé si sea un derecho de la audiencia, pero creo que sí tenemos una obligación de no aburrirlas a las audiencias. Creo que es importante, donde hay aburrimiento no está floreciendo nada, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, aplaudo el llamado a la curiosidad y pues nada, hago un llamado a estas hibridaciones, ¿no? No tenerle miedo al rating, sí medirlo, sí pensar que la gente consume, no tenerle miedo a la palabra consumo y simplemente encontrar como la forma de que la gente pueda consumir cosas que le hagan un poco más de bien a su ser, ¿no? A su ciudadanía, pues. Solo eso. Yo quisiera agregar algo rápido. No es de que sea un derecho exactamente. Realmente es un derecho humano. Ojo, en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pone como derecho el acceso al conocimiento científico. Y nuestro artículo 3º constitucional ya pone como un derecho la cultura científica. Entonces sí es un derecho, y esto que tú estás tocando de no aburrirlas también tiene mucho que ver con lo que dice Israel, son las estrategias de cómo llegarlo, y por ahí, y yo hago retomo lo que dicen nuestros colegas de la UNAM. Nosotros nos sentimos apegados a ciertas circunstancias a través de las narrativas. Yo creo que es una cuestión primitiva cuando los primeros seres humanos se sentaban alrededor de la hoguera y empezaban a platicar lo que hicieron ese día, y esa es una forma de transmitir el conocimiento. Por eso nos encanta el chisme, por eso nos encantan las telenovelas, por eso cuando hacemos un producto comunicativo de la radio debe de ser a través de las narrativas, de platicar cuentos, porque cuando tenemos esa visión del científico que te empieza a desarrollar un teorema matemático y dices, no lo entiendo nada. Por eso yo empecé con la historia de Newton. De así puedo seguir hablando de gravedad y cómo llegamos a la teoría de la gravedad, ¿no? Podemos hablar de Galileo y cómo terminamos con la deformación espacio-tiempo a través de las narrativas, porque así realmente aprendemos en nuestra vida cotidiana. Cuando ustedes hablan, dicen, es que me lo contó mi fulanita de tal, que pasó tal. De la misma manera podemos hablar de ciencia. Ya hace ratito que en la primera mesa que pusieron estos contenidos tan bonitos, ¿por qué no hablar así de la ciencia de esa manera tan bonita como habla el gringo? Why not? ¿No? O sea, así lo podemos hacer, solamente es como empezar a quitar ese acartonamiento, esa solemnidad de la ciencia, quitar esa falsa imagen del científico que está en una torre de marfil. Son humanos, la ciencia es una actividad humana. Y así como hay un astrónomo que dice, uno de mis mentores, que dice que la astronomía es sexy y que tiene su grupo de rock que se llama Carbono 14, hay que humanizar a la ciencia, hay que generar contenidos radiofónicos de la misma manera que ustedes harían algo pues, bastante coqueto. Yo cierro con esa reflexión. No sé si Aleida o ustedes quisieran reflexionar. Dice, ya tengo hambre. Vámonos. Muchísimas gracias. Nada más una cosa. Yo creo que la clave está en empoderar a las audiencias a través de la divulgación y a través de lo que hagamos, difundir la cultura, el conocimiento, etcétera, ¿no? Es empoderar, darles algo con lo que se llevan y les sirva para sus vidas, ¿no? Esa es la clave, yo creo. Creo que tu cierre, Israel. Y algo rapidísimo, despojarnos de este discurso hegemónico de la ciencia como poseedora de la verdad. Hay que comunicar más también cómo trabaja la ciencia, porque la gente ahora en la pandemia justo quería tener respuestas inmediatas a través de la ciencia, y me parece que como es un proceso distinto que no se conoce mucho, mucha gente le empezó a perder como la fe, que suene medio paradójico, y empezó a buscar las respuestas en otros lados, ¿no? Por un lado, y la otra, no tengan miedo tampoco a hacer cruces de varios campos del conocimiento, de ciencia con el arte, ciencia con la cultura, o sea, eso también es muy, muy importante, ¿no? Agradecemos la participación de los Muchísimas panelistas gracias. y del moderador de esta mesa. Recibimos, son breves 5 minutos de Aarón Miranda, presentación de equipos y servicios de la industria DIRSA.
todo.